El desierto comenzaba donde terminaban los mapas, un océano de arena ocre quemada que se tragaba el horizonte y se difuminaba bajo un cielo pálido como el polvo de huesos. Kate Rivers percibió el sabor de la estática en la lengua mientras el viento se deslizaba por el casco del autobús destrozado que servía de último puesto de control autorizado. Los agentes del puesto de control nunca parecían hambrientos, bebían agua en vasos, sorbían esperanza con pajitas de polímero reforzado y lucían el sello azul de Akeolex, la megacorporación que controlaba la franquicia global a base de sed. Cade aún conservaba su propio sello en el bolsillo de su abrigo, aunque hacía años que había arrancado los hilos metálicos de la solapa. Antaño, esos hilos lo habían significado todo, le habían otorgado la autoridad para argumentar en tribunales de arbitraje, para dar su visto bueno en las apelaciones por un litro extra, para sopesar las lágrimas de una familia con los pronósticos trimestrales. También se le daba bien, demasiado bien, quizá, porque al final captó el olor a podredumbre bajo el perfume legal. Una mujer murió en su sala de espera mientras redactaba una nota a pie de página que evitaría que una comunidad de parques eólicos acumulara niebla durante otra década. Sus labios se agrietaron y se descamaron en silencio. Después, veía su rostro cada vez que cerraba los ojos. Ese rostro lo acompañaba ahora, bajo el sol del puesto de control, mientras firmaba el último formulario de autorización que le permitía aventurarse más allá del territorio autorizado. El oficial, un joven con implantes de cobre en la mandíbula, trazó el documento con un estilete. Entiende que no habrá reclamación de responsabilidad, recitó con voz monótona. Si mueres ahí fuera, te quedas ahí fuera. Chu Edian, tus datos personales y cualquier propiedad intelectual que lleves se convierten en objetos de rescate bajo la ley de biomateria salvable. Entiendo, dijo Cade. Presionó el pulgar contra el panel. Vibró, leyendo los niveles de hidratación. Demasiado bajo, indicó. No apto para viajar. Pero el oficial descartó la advertencia con un gesto, la compañía prefería que los viajeros cruzaran la línea deshidratados. Menos tentación de regresar. Le permitieron quedarse con una sola cantimplora, equipada con un sensor que sonaba cada kilómetro. Si se quedaba dentro, el sensor se sincronizaría con las torres de agua, descontando créditos automáticamente. Allá afuera, más allá de las torres, el propósito del sensor era ritualista, un recordatorio de que cada golondrina robaba de Akeolex. Cruzó la última verja de alambre y el mundo dio un giro. Tras él, reinaba el orden, drones zumbando, hologramas parpadeando, el tintineo distante de arroyos filtrados que caían en cascada a través de redes de carbono. Más adelante, el silencio de la zona muerta respiraba como un depredador dormido. Sus botas se hundieron en la arena, que brillaba con cristales microscópicos. El calor transportaba el olor a circuitos viejos y polímero quemado, huellas chamuscadas de parques solares abandonados hacía tiempo. Su objetivo era un rumor, un pozo libre, un pulso artesiano que había atravesado las capas sedimentarias durante los terremotos del 97 y se negaba a ceder ante los equipos de licencias. Algunos lo llamaban la beta madre, otros juraban que era un espejismo conjurado por nómadas enloquecidos por la sequía. Pero fragmentos cifrados, memorandos medio borrados, mensajes de protocolo fantasma y, en una ocasión, un casete desgastado que un mensajero insurgente le susurró en la palma de la mano, cantaban el mismo estribillo: agua sin libro de cuentas, agua sin ley. Si existiera, destrozaría la economía mundial. Y lo que es más importante, podría limpiarle las manos de culpa. La primera noche fue un ejercicio para recordar cómo escuchar. El sonido se comportaba de forma diferente cuando no había paredes contra las que rebotaran los ecos. Su hornillo silbaba a su lado mientras las estrellas titilaban, impolutas, casi arrogantes en su brillo. Volvió a pensar en las torres, donde constelaciones artificiales anunciaban esperanzas de bebida. Bebe mañana, decía el eslogan, proyectado como oro líquido en el cielo de las ciudades. Allí fuera, el eslogan era irrelevante, el mañana no se podía comprar a crédito. Desenrolló una lámina de milar inteligente que mapeaba la humedad atmosférica. Las lecturas eran completamente planas. Las tiras LED de la lámina parpadeaban en rojo, no había potencial de cosecha. La dobló.
El pozo, si estaba en algún lugar, estaba mucho más profundo de lo que los sensores podían detectar. Cade recordó otra hoja, una declaración corporativa de confidencialidad que había redactado. En ella, había definido personalmente las aguas subterráneas como capital intelectual potencial. La frase le había valido un ascenso. Escupió en la arena. La lengua desapareció antes de tocar tierra, arrastrada por el aire sediento. El sueño llegaba a intervalos. En sueños, se encontraba en una sala donde el mazo del juez era un carámbano goteante que se derretía con cada golpe. Alguien en los bancos, la difunta, tal vez, preguntaba constantemente de quién era el agua. Intentó responder, pero se le hizo un nudo en la garganta. Un chillido metálico lo despertó de golpe. El cielo se había teñido de violeta y un planeador dron volaba en círculo sobre él. Sus alas estaban destrozadas, sus luces de guía tenues, debía de haber sido rescatado hacía mucho tiempo y reutilizado. Se aferró a la cantimplora. El dron estaba olfateando sensores, si detectaba una extracción no autorizada, se dirigiría hacia allí. Pero tras una lenta espiral, viró, se dirigió al norte y fue engullido por la bruma. Esperó a que se le calmara el pulso antes de empacar. La mañana sabía a polvo de batería. Calibró su brújula con los cables eléctricos muertos que se alzaban en hileras esqueléticas desde la arena. Estos habían formado parte de la gran red de desalinización, un experimento que fracasó cuando Akeolex patentó la evaporación. Caminó bajo tubos arqueados donde la sal aún formaba una costra como escarcha. De vez en cuando, el viento desprendía un trozo, caía como nieve quebradiza. Al mediodía encontró el camino de una caravana, surcos marcados por neumáticos anchos, medio borrados por las dunas movedizas. Huellas también, miles, quizá, pero ninguna marca reciente. El sendero parecía antiguo, incluso mítico, como debieron de sentir las antiguas rutas de peregrinación los pensadores medievales. Siguió su instinto tanto como la dirección, el susurro en su mente lo impulsó hacia el oeste, hacia la región de los cañones, donde el suelo antaño se curvaba sobre los acuíferos como puños cerrados. Sus recuerdos intentaron llenar el silencio. Recordó haber negociado con una tribu del desierto cuyo conocimiento de las leyes cabía en un solo proverbio: la garganta no conoce dueños. Les había proporcionado una carpeta de contratos a cambio de una sonda de alimentación del tamaño del brazo de un niño. Cuando la tinta se secó, la tribu desapareció en distritos de viviendas corporativas y nunca volvió a ver el sol. La sonda de alimentación le reportó a la empresa miles de millones. Caminó hasta que las ampollas reventaron y se rehicieron en medialunas húmedas. Racionó los sorbos, 3 tragos medidos por la mañana, 1 al anochecer. El sensor de la cantimplora emitió advertencias que iban del amarillo al carmesí. Las ignoró. La corporación podría rastrear los pings, pero poco podía hacer, la zona muerta estaba fuera de la jurisdicción de cumplimiento. Allí, la violencia salía más barata que un litigio. Al cuarto día, se cruzó con un bote de polvo que se mantenía a flote gracias a las compuertas de carbón recuperadas y a la frenética voluntad de su piloto. Esta, una mujer con lentes soldadas sobre las cuencas vacías de sus ojos, lo saludó con un gesto que bien podría haber sido un saludo o el desenvainar de un arma. Él levantó las manos. Ella se acercó, mientras las 3 ruedas de su bote cortaban las dunas en cintas. «Sangras corporativo», dijo con voz áspera a través de un altavoz roto que llevaba colgado del cuello. «Solía», respondió. Su risa estalló como una tubería rota. «Solía» significa que aún tienes crédito en la sangre. ¿A dónde vas? Buscando un manantial. Un resorte. Ladeó la cabeza, como si estuviera midiendo su altura para un ataúd. Los resortes se retuercen, se enrollan. La próxima vez, pregunta con claridad. Lo intentó de nuevo. Estoy buscando la veta que mana sin contrato. Ah, escupió aceite. El cuento del salvaje. ¿Lo sabes? Todo el que se muere de sed lo sabe. Pero hablar es sal. Necesitas un pasaje. Miró su cantimplora. Y estás casi vacía. Lo cambio, dijo. Ofreció datos, claves de cifrado corporativas que había memorizado y grabado en microfilm.
Podrían desbloquear archivos de ventilación, tal vez incluso listas de servo para drones. Para un carroñero, eso era oro. Ella aceptó. Me llamo Lux, dijo, y le hizo señas para que subiera a bordo. El esquife avanzó con una tos de hidrógeno. Tras ellos, el desierto se reorganizó con el viento. El esquife de Lux se abrió camino a lo largo de las crestas donde la sal endurecida brillaba como espejos. Rara vez hablaba, pero cuando lo hacía, sus palabras eran tan pesadas como el hueso. Una vez vi a un hombre, dijo, que cambió su sombra por 2 litros. La compañía guardaba su sombra en un archivo, por si intentaba volver a escondidas bajo su sol. Cade se lo imaginó, un burócrata archivando fantasmas en cajones etiquetados como sustancial/diagonal insustancial. ¿Lo robaste de vuelta?, preguntó. No, dijo Lux. Dejamos el cajón abierto para que pudiera escapar solo. Se preguntó si ella se estaba burlando de él o simplemente estaba diciendo la verdad, la única forma que los desiertos permiten. Al anochecer, llegaron a una cicatriz en el terreno, un socavón del tamaño de un estadio, bordeado de sedimentos rotos que revelaban estratos como las páginas de un libro quemado. El calor se elevaba del hueco en cuerdas brillantes. En el centro, algo brillaba. Lux frenó el esquife. Es una broca, dijo. Tecnología del viejo mundo. La mitad del tamaño de una torre. Esos cabrones intentaron aprovechar el rumor. Se rompieron la columna. El taladro yacía torcido, con sus dientes de titanio desgastados hasta convertirse en protuberancias. A su alrededor, tiendas de plástico se marchitaban, medio enterradas. Una pancarta descolorida, aún sujeta a 2 estacas, decía propiedad de Akeolex. Las letras se desprendían como costras. El pulso de Cade latía con fuerza. El fracaso era una buena noticia, una perforación rota significaba que el pozo desafiaba la clasificación. Pero los pozos podían moverse, los acuíferos retrocedían al sufrir daños. Aún así, este agujero contaba una historia, la corporación había creído. Eso solo significaba esperanza. Acamparon junto a la sombra del taladro. Lux rebuscó entre un montón de mantas térmicas que crujían al desplegarse. Comieron pastillas nutritivas que se expandían como espuma contra sus lenguas, generando la humedad justa para tragar. Esa noche, tarde, un relámpago hilvanó el cielo sin truenos, relámpagos secos, nacidos de la fricción sin tormenta. Cada destello iluminaba siluetas lejanas que se movían en marchas tortuosas. Columnas fantasma, susurró Lux, descolgando su rifle. Evítenlas. Se reúnen para los guardianes del agua. Cazadores con licencia. Observó cómo las figuras se desvanecían. El miedo le atenazaba la mente. ¿Hasta dónde llegaría la compañía con los rumores de renegados? Más allá de lo que permitía la ley, sin duda. El día siguiente trajo cañones, laberintos cortados por ríos evaporados hace tiempo, sus paredes grabadas con fantasmas minerales. Lux guió el esquife por las marcas de tiza dejadas por los contrabandistas. En los estrechos pasajes, el sol era una fina capa, pero el calor se acumulaba como plomo fundido. Cisternas excavadas en la roca sugerían antiguos manantiales. La cantimplora de Cade emitió su última advertencia. Pulsó el silenciador. Lux no dijo nada, pero frunció el ceño bajo las lentes. Estamos cerca, insistió, aunque ya no confiaba en su voz. Subieron por una rampa que terminaba en una meseta sembrada de tanques de almacenamiento destrozados. Los logotipos de los tanques estaban borrados, pero Cade reconoció la forma, modelos que una vez había requisado para pruebas de campo. Recordó haber autorizado su despliegue cerca de corredores de refugiados, usando la lógica de que la escasez fomenta patrones migratorios favorables a la aplicación de políticas. Sintió un escalofrío en el estómago a pesar del calor. Lux se arrodilló ante un tanque y arrancó un panel. Dentro, un residuo polvoriento se pegaba a las paredes. Se lamió la yema de un dedo y escupió. Llenaron esto con desecante. Extrajeron agua directamente del aire para impedir el paso a los viajeros. Lo miró fijamente como si le pesara el alma. ¿Cuántas respiraciones sentenció, abogado? Demasiados, admitió.
Su silencio después de eso se sintió más pesado que cualquier acusación. Reanudaron la marcha bajo un cielo que se abría paso al anochecer. La meseta descendía, revelando un valle rebosante de polvo. En sus vórtices, danzaban fragmentos de espejos solares, fragmentos de espejos. En el corazón del valle se alzaba una aguja de basalto, afilada como una aguja. Una grieta en su base emitía un tenue resplandor. Lux detuvo el esquife tan bruscamente que Cade casi se desplomó hacia adelante. Señaló. El brillo era innegablemente líquido, un hilillo que atrapaba el sol poniente y lo devolvía en destellos de mercurio. Junto a él, un tosco altar de piedras albergaba objetos simbólicos, calabazas vacías, anillos, incluso un peluche desteñido de un niño. Los peregrinos habían estado allí, dejando deudas sin pagar. A Cade le ardía la garganta. Se deslizó del esquife y se arrodilló en el polvo. El hilillo formó una película sobre el basalto antes de caer en un hueco que debió de estar desbordado. Lo tocó con el dedo. Frescura. Real, innegable. Se llevó la gota a la lengua. Agua. Pero no era suficiente beber, todavía no. El manantial estaba herido, sangrando un hilo en lugar de un torrente. Las cicatrices de sello de Seram a lo largo de la grieta sugerían una intervención corporativa. Habían intentado taparla, pero no lograron cerrarla por completo. Como una vena mellada, no cortada. Lux se agachó a su lado. Así camina el mito, murmuró. Examinó el basalto con más atención. Microfisuras se ramificaban tras la línea visible. Si la pared rocosa se fracturaba aún más, el flujo podría surgir. O el manantial podría desaparecer para siempre. Necesitaba decidir rápido, si ensanchar la fisura o buscar una fuente más profunda. Pero el sonido de los motores les arrebató la decisión. Una nube de polvo se levantó en la cresta lejana, vehículos blindados, con luces de color cobalto parpadeantes, la firma de los guardianes del agua. Después de todo, habían seguido las señales. Lux lo miró. La decisión es tuya, empresa. ¿Luchar, huir o acabar con la beta? Se giró hacia el pequeño arroyo que captaba los últimos rayos. El mundo se balanceaba en su resplandor. Sintió el peso de cada contrato que había firmado, cada vida deshidratada por una línea de texto. Su mano se cerró sobre una astilla de basalto, dentada como la culpa. Los motores se hicieron más ruidosos, gruñendo como langostas mecánicas. Respiró hondo, seco como un pergamino, y susurró, lo liberamos ahora o nunca más. Ella sintió, cargó una bala y tomó posición en la cresta. Cade golpeó la fisura. El basalto se partió con un sonido como el de un trueno húmedo, un profundo estallido interno que provocó un temblor que recorrió la aguja y descendió hasta el agrietado suelo del valle. Por un instante, la fisura mantuvo su anchura, una sonrisa fina como un cuchillo que derramaba plata en la penumbra, luego se ensanchó, expulsando una ráfaga húmeda que olía a caliza y raíces olvidadas. Cade sintió un cambio de presión en sus tímpanos, el aire que exhaló contenía una humedad tan densa que le supo dulce al paladar. Atacó de nuevo. El fragmento de basalto que tenía en la mano se quebró, cortándole la palma, pero la herida se perdió en el rugido que siguió. La roca se desprendió. El agua brotó en un abanico cegador, golpeando el polvo y convirtiendo el suelo bajo sus pies en lodo instantáneo. El vapor se elevó donde los primeros chorros calientes impactaron la piedra quemada por el sol y se convirtieron en vapor. Un río recién nacido comenzó a rugir ladera abajo, y con él llegó un hedor a tuberías oxidadas, evidencia de todas las antiguas plataformas de perforación que se habían perforado y muerto en la sal. Lux silbó, mitad asombrado, mitad en señal de advertencia. Tras ellos, los portanaves de los guardianes coronaban la cresta, con barras de luz que formaban espirales de cobalto en el cielo que se oscurecía. Las torretas se desplegaron, precisas como insectos. Una gota estilizada, el sello corporativo, brillaba en cada proa blindada. Los altavoces crepitaron, dejen de manipular. Aléjense de la abertura. Este recurso está bajo reclamación provisional. Lux respondió con disparos. Su rifle de bobina escupió arcos azules que atravesaron el crepúsculo.
Dos arcos impactaron contra la rejilla frontal de un dron, llovieron chispas y el portaaviones giró lateralmente, con los neumáticos arañando el barro ascendente. Cade se refugió tras una losa de basalto que segundos antes había sido la superficie de la aguja. El agua lo empapó, manándole sangre de la palma. El siguiente portaaviones disparó una bengala de destello, una brillantez de magnesio puro que pintó cada sombra en negativo. Cuando la visión de Cade se aclaró, Lux ya corría cuesta abajo, con el rifle colgado y las rodillas contra la tierra que se abría paso. «Muévete, traje», gritó. «Congestionarán el valle en 2 minutos». La siguió tambaleándose, medio cegado, con las botas hundidas hasta los tobillos mientras el arroyo recién nacido se espesaba hasta convertirse en una corriente. Cada paso salpicaba. Arriba, una tríada de drones de persecución se desplegó, con las cuchillas silbando. Las máquinas se desplegaron, proyectando redes de rayos rojos que parpadeaban en la niebla. Lux giró y volvió a levantar el rifle, pero Cade la sujetó del hombro. «Demasiados», jadeó. «No habrá cobertura cuando suba el agua». Señaló colina abajo, hacia un conjunto de ruinas, tanques derrumbados, arcos de conducto semienterrados y, lo más importante, una oscura grieta en la pared del valle, un túnel de mantenimiento volado hacía décadas y abandonado a su suerte entre los escombros. Lux siseó su acuerdo. Se deslizaron, patinaron, a veces nadaron a medida que el manantial cobraba fuerza. Para cuando chapotearon bajo el primer arco de ruido, el canal tras ellos estaba cubierto de espuma hasta la cadera, revuelto con losas de espejo roto. Los guardianes lo siguieron, con el agua hasta la cintura, pero sus pesados exotrajes se hundieron en un lodo que recordaba a las salinas y se negaba a olvidar. Cade se adentró primero en el túnel. Dentro, el aire era más fresco, con olor a moho y lubricante viejo. Se raspó las rodillas y los codos con las vigas caídas mientras Lux disparaba ráfagas hacia atrás para romper las ópticas que lo perseguían. Las balas rebotaban en la boca del túnel, las esporas de hormigón flotaban como polen radiactivo. Un arrastre de 15 metros los llevó a un recodo donde una escotilla de servicio corroída se abrió de par en par, con la puerta destrozada por los rescatadores que pasaban. Cade se deslizó por ella y se sumió en la oscuridad. Lux lo siguió, el rifle repiqueteó contra una reja metálica. Aterrizaron con el agua hasta los muslos, estancada, aceitosa, pero agua al fin y al cabo. Sus luces formaban conos estrechos sobre una cámara subterránea de reserva, cuyo techo se perdía en la sombra, y cuya pared más alejada vibraba con tenues algas bioluminiscentes. Lux exhaló. «Miren eso, empresa. Una catedral para huérfanos». Cade se limpió el barro y la sangre de la cara. El corte en la palma le quemaba. El rugido del resorte exterior reverberó a través de las estructuras de acero de la cámara, un latido colosal. En algún lugar, las costuras estructurales crujieron. «No será estable por mucho tiempo», dijo. «La presión en la superficie está reescribiendo el fondo del valle. Así que seguimos adelante». Lux amplió el haz de luz de las lámparas de muñeca. Una pasarela se extendía junto a la pared curva, elevándose en niveles hacia un conducto de ventilación destrozado que se perdía de vista. ¿Arriba o abajo? Cade dudó. Arriba podría conducir de vuelta a las redes de búsqueda de los guardianes. Abajo, el propio embalse, podría conectar con el acuífero, una autopista subdérmica de agua. Pero recordó los hidromapas corporativos, túneles allí abajo entrelazados como venas, algunos sin salida, otros derrumbados bajo fallas sísmicas. La navegación se convertiría en conjeturas, y las conjeturas en la oscuridad ahogaban a los exploradores. Antes de que respondiera, una nueva voz se escuchó desde arriba. «Bajen las lámparas. Apóyense en la barandilla con las manos visibles». El inglés tenía un acento moldeado por pulmones deshidratados, hueco, pero firme. Docenas de pequeños puntos verdes aparecieron en la pasarela, miras infrarrojas. El rifle de Lux se levantó por reflejo. Cade puso una mano sobre su cañón. El agua goteaba de su manga. «No somos guardianes», gritó. «Nos apoyan». Silencio, salvo disparos lejanos que rebotaban en el túnel. Entonces, una escalera vibró.
Subieron figuras delgadas enfundadas en trajes de neopreno remendados, con los rostros ocultos tras máscaras de rebreater hechas con botellas de filtro rotas. El líder portaba una escopeta antigua, sin culata y con el cañón recortado. Luke susurró, guardabosques libres. El porteador de la escopeta llegó al fondo de la recámara. Los observó a través de las lentes rayadas, por encima de la máscara, sus ojos estaban inyectados en sangre, pero conscientes. Abriste la vena madre, dijo, sin preguntar. El valle está ascendiendo. Cade asintió. Los guardianes nos han cercado. Necesitamos pasar. El pasaje cuesta, dijo el hombre. Cade sintió el viejo reflejo, el instinto negociador en sus entrañas. Lo apagó. No tengo más códigos, dijo. Solo motivo. Agua gratis. La mirada del hombre se detuvo en la palma aún sangrante de Cade, en el arma mellada de Lux, en la tela corporativa desprendida sobre los hombros de Cade como una cicatriz sin cicatrizar. El motivo es moneda corriente aquí. Pero la sangre compra algo. Señaló la mano de Cade. Déjala caer. El túnel se rinde tributo. Cade abrió el puño. Las gotas salpicaron el depósito. Cada anillo relucía ámbar a la luz de la lámpara. El hombre se giró y les indicó que lo siguieran. Vengan. El sendero de los sifones se está inundando. Si los guardianes entran con fuego, sellamos el acero. Subieron por la pasarela. Las luces revelaron más gente, mujeres, niños, ancianos, todos emergiendo de nichos, cargando bultos, cables y herramientas destartaladas. Eran clanes de túneles, los parientes del acuífero, nacidos de los rumores y rara vez vistos. Lux murmuró respeto en voz baja. Cade contó cientos. Generaciones viviendo de filtraciones y tecnología superficial robada. En sus ojos vio el mismo recuerdo seco que atormentaba sus sueños, pero se movían al ritmo de quienes creían que el mañana llegaba solo, sin contratos. El líder, que se presentó como Marrow, los guió por un pasillo donde el aire se volvió húmedo y cálido, y las paredes latían con venas de condensación. Las tuberías del techo vibraban con crecientes oleadas, el río recién nacido en la cima buscaba salidas. Llegaron a una cámara de unión rodeada de 6 puertas, cada una marcada con glifos pictográficos en lugar de palabras, espiral, espina, horizonte, semilla y otras 2 medio borradas. Marrow eligió horizonte. Las puertas se deslizaron sobre cojinetes oxidados, revelando la jaula de un montacargas suspendida en la oscuridad. Lux frunció el ceño. Poder. Marrow accionó un generador de pedal. Las bobinas de inducción chirriaron, el ascensor se estremeció. Una cadena de luces cobró vida a lo largo del techo de la jaula. Muere de vez en cuando, admitió. Reza a la entropía. Se apretujaron entre cajas de cables de conexión y cestas de juncos llenas de minerales en polvo, estabilizadores de electrolitos, supuso Cade. La jaula cayó con un crujido. Las paredes del pozo pasaron como un rayo, revelando murales pintados con algas luminiscentes, una crónica del exilio. Dio representaciones de caravanas que se alejaban de las torres, figuras desplomándose bajo soles abrasadores, niños sacando agua de lunas reflejadas. Luego, paneles recientes, siluetas que se abrían en una aguja de basalto, agua brotando hacia el cielo. Se le encogió el estómago al ver reflejado su momento, convertido ya en mito. La jaula se detuvo con un golpe sordo. Las puertas se abrieron a una caverna tan vasta que la linterna frontal de Cade no alcanzaba a alcanzar el techo. El suelo, sin embargo, relucía, un lago poco profundo, claro como el aire, que se extendía hasta el horizonte. En su superficie flotaban nenúfares hexagonales de plástico reciclado, cada uno con tiendas de campaña, colectores solares y diminutos aerogeneradores. Cientos de ellos, una aldea flotante que brillaba de un verde azulado bajo hileras de LED recuperados. Lux inhaló suavemente. Nunca pensé que envidiaría a los habitantes del fondo. Marrow subió a una calzada flotante. Lo llamamos manantial, dijo. Aquí se acumulan las lágrimas de la madre. Golpeó el agua con la culata de su pistola. Las ondas se sucedían, centelleando. Sin filtrar, sin medir.
pureza preindustrial. Sabor si la duda reina. Cade se arrodilló, ahuecó las manos y bebió. Era fresco, rico en minerales, vital. Los recuerdos de las pastillas de racionamiento y los sensores de la cantimplora se redujeron al absurdo. Bebió de nuevo, esta vez con avidez, hasta que Lux le dio un codazo. Tranquilo, dijo. Tus entrañas han olvidado la abundancia. Los niños se reunieron, llenos de curiosidad. Susurraron sobre tormentas superficiales y dragones metálicos. Marrow los despidió con un gesto. Llamen a los ancianos. El consejo se reúne. A Cade y Lux les dijo, les advertimos, la libertad es frágil. Los guardianes olfatean la debilidad. Si excavan, inundamos las galerías inferiores, pero eso nos da horas. Necesitamos influencia. Lux lo entendió primero. ¿Lo quieres?, dijo, señalando a Cade con la barbilla. Un creador de códigos corporativos gana tiempo. Marrow no lo negó. Tus sensores siguen sonando. Tu identidad sigue registrada. Conéctanos a las torres. Si Akeolex pierde la telemetría, se desplomarán. A Cade se le hizo un nudo en la garganta. Necesita sabotaje. Necesitamos negociar, corrigió Marrow. Pero hablar con tiranos requiere retener su oxígeno. Lo miró fijamente hasta que Cade se sintió abrumado. Tú abriste la herida. Termina la cirugía. Las horas se desdibujaron. Lo llevaron a una cúpula tejida con fibra óptica, mitad laboratorio, mitad capilla. Allí, un consejo de sabios del túnel le proporcionó información, frecuencias de torre archivadas, dialectos de comando de drones, paquetes de cifrado obsoletos. Trabajaba, con los dedos manchados de agua de manantial y antiséptico. Lux estaba de guardia en la entrada de la cúpula, con el rifle sobre las rodillas, observando cada túnel que respiraba ecos. Cade creó un virus quimera, un troyano legal camuflado en un ping rutinario de cumplimiento. Una vez insertado a través de sus antiguas credenciales, se propagaría por los servidores de facturación y convertiría todas las licencias de agua en una bandera de acceso abierto. Duración indefinida, pero probablemente horas antes de que se activaran las anulaciones de redundancia. Suficiente, quizás, para que los parientes salieran a la superficie, llenaran cisternas y excavaran vías de escape más profundas en la roca inexplorada. Su cráneo latía con código, pero en cada bucle recursivo sentía un extraño alivio, como si cada subrutina borrara una línea de su pasado. Al amanecer, aunque aquí el amanecer solo se medía por la calma sísmica y los truenos lejanos, compiló la carga en un disco duro del tamaño de una uña. Lux se acercó. Los guardianes han abierto una brecha en el túnel Dauta, dijo en voz baja. Tenemos unos 40 minutos. Ofreció un parche dérmico. Para la mano. La adrenalina atenuó el dolor, se negó. Cuando esto dispare, me apuntarán, dijo. Necesito alcance de transmisión. Repetidor de torre en la parte superior. Suicidio, respondió Lux. Mandato, replicó. Marrow aceptó el plan. Los armó con rebreaters y bengalas guía, y luego abrió una compuerta que los arrojó a un torrente que se dirigía hacia la superficie. Se dispararon hacia arriba en rápidos negros como la boca del lobo, chocando contra las paredes de las tuberías, con los pulmones ardiendo hasta que los rebreaters se activaron y bombearon oxígeno frío. La tubería terminaba en un pozo de mantenimiento repleto de escombros que la presión del agua había empezado a expulsar. Lux se calzó las botas, disparó garfios y trepó. Cade la siguió, agarrando el disco duro con la mano herida. Su ascenso se abrió a un aire nocturno, tormentoso y turbulento, nubes en ebullición, relámpagos que esqueletizaban la aguja de basalto que habían roto. El valle había cambiado de forma irreconocible, un lago brillaba donde antes había polvo seco, reflejando relámpagos en mercurio fundido. Los restos de drones se mecían como insectos muertos. Los guardianes aún ocupaban la cresta, pero sus portaaviones permanecían semisumergidos, mientras las tripulaciones se apresuraban a instalar reflectores. Las balizas de cobalto de las torres emitían destellos erráticos, la interrupción de la red ya estaba dañando los circuitos.
Lux divisó un mástil de retransmisión a mitad de un desprendimiento de tierra donde aún se mantenían los cables eléctricos. Corrieron a toda velocidad, usando los afloramientos rocosos como refugio. 2 veces se quedaron paralizados bajo el barrido de los focos, el trueno y las aspas del rotor ahogaron sus respiraciones. Cerca de la base del mástil, un perímetro de alambre de espino relucía. Lux lo cortó con cizallas mientras Cade conectaba cables desde su disco duro a un puerto de servicio activo empotrado bajo el blindaje de mantenimiento. Su antiguo inicio de sesión falló, sorprendentemente, al segundo intento. Su memoria muscular tecleó las credenciales que había jurado olvidar. El protocolo de enlace de la red se retrasó, los nodos posteriores se atascaron con la interferencia del KIN. Perfecto. Inyectó el troyano. Un tono suave confirmó la ejecución. Un respiro. 2. Al otro lado del valle, los focos parpadearon y se apagaron. Los giroscopios de las torretas se desplomaron. Los sellos de los porteadores se desbloquearon con suspiros neumáticos al tiempo que los privilegios de acceso volvían al público. Arriba, en el horizonte, la lejana rejilla de la torre autorizada onduló, miles de sigilos azules parpadearon en ámbar, luego en verde, y luego desaparecieron por completo. Se abrieron los medidores de agua de una ciudad. El mástil zumbaba como un diapasón. Saltaban chispas. Cade liberó el motor de un tirón, la portilla estalló en un arco de fuego que le mordió el antebrazo. Lux lo arrastró hacia atrás mientras el mástil escupía humo. Los guardianes gritaban órdenes distantes, el caos quebraba el ladrido formal del mando. Huyeron ladera abajo, hacia aguas de inundación tan altas como juncos, deslizándose entre los portaaviones que volcaban. Un oficial de la guardia, con la cabeza descubierta, intentó apuntar con un arma, sus lentes HUD mostraban estática. Lux lo golpeó con la culata de su rifle y lo empujó bajo una ola. Más relámpagos surcaron el cielo, pero estos impactos eran de un blanco dorado, seguidos de truenos con un sonido diferente, más profundos, provenientes del subsuelo. El fondo del valle se deformó. Nuevas fisuras se abrieron, expulsando géiseres. La vena madre, plenamente despierta, estaba reescribiendo la geografía. Llegaron a la desembocadura de un arroyo seco, ahora un aliviadero embravecido, y vadearon hasta que unos parientes del túnel lo subieron a un pontón. Marrow permaneció allí, empapado, riendo en silencio. Señaló al cielo. A través de las nubes desgarradas, comenzó a caer la primera lluvia verdadera en décadas, gotas gruesas y cálidas que chocaron con la crecida y se desvanecieron en vapor. Lux se quitó las lentillas y dejó que la lluvia lavara sus párpados cicatrizados. Cade miró la aguja de basalto, medio derruida, envuelta en un halo de niebla. El agua que había engendrado había convocado a su hermana olvidada, el agua del cielo que caía en cascada, libre de toda propiedad. Sintió lágrimas, mezcladas con gratitud, agotamiento y sal, que le desaparecían de la piel. La voz de Marrow se oyó por encima del viento creciente. Mañana vendrán con crisoles y reclamaciones. Hoy bebemos. Le entregó a Cade una cantimplora destartalada, con el sensor arrancado. Juntos la llenaron con el aire, no con la inundación, con la boca abierta como niños bajo una alcantarilla. En algún lugar, las torres se atenuaron, sus eslóganes holográficos derrotados por la simple precipitación. Beber mañana se volvió irrelevante, el mañana caía por todas partes, imparable, y no quedaba un solo abogado vivo que pudiera presentar una orden de cese y desistimiento contra las nubes. La lluvia no caía a cántaros, sino en velos errantes, como si el cielo intentara recordar la coreografía de las tormentas tras tantas décadas de sequía. Durante 2 días enteros, el valle vibró bajo aquel aguacero espectral, cada riachuelo forjando nuevas arterias, cada vieja fractura desplegándose en un afluente. El barro se convirtió en seda, la piedra en esponja, y el aire se llenó de un olor verde que ninguno de los presentes había inhalado antes, un aroma primigenio de germinación que hacía reír a los niños sin saber por qué. Cade pasó la primera noche del diluvio ayudando a los parientes del acuífero a unir pontones para formar bulevares flotantes. Lux convirtió el rifle de bobina en un arpón para arrancar las placas solares rescatadas de los portadores de guardianes ahogados.
Y los clanes de Marrow colocaron esos paneles sobre andamios de bambú para que la aldea de Bellspring brillara como una constelación arrastrada por la marea. Peces de neón brillante, descendientes de granjas biotecnológicas abandonadas hacía tiempo, seguían el resplandor, mordisqueando cables. Cuando los niños intentaron atrapar a los peces con la red, los ancianos los detuvieron. Cazar los primeros frutos es pedir prestado lo escaso, dijo una mujer con la voz ronca por el asombro. Que el valle se dé un festín antes que nosotros. Durante las breves pausas del chaparrón, Cade se agazapó bajo toldos de lona y soldó un repetidor portátil con piezas de drones de Warden. El troyano que había desatado seguía circulando por las redes corporativas, pero la gran cantidad de parches de pánico significaba que su vida media se reducía cada hora. Necesitaba redundancia, otro pulso para mantener las licencias desbloqueadas el tiempo suficiente para que el impulso de la lluvia se extendiera más allá de las zonas áridas y llegara a las ciudades que veneraban la escasez. Cada vez que activaba el repetidor, fragmentos de un mensaje de emergencia se filtraban por el éter. Libro mayor central desconectado en 9 sectores. Se solicita un conjunto de desecadores para su preparación orbital. Mantener todas las operaciones con acciones, limitar los futuros de hidratos a 15 puntos. La frase, conjunto de desecadores, le dio más escalofríos que cualquier amenaza balística. Años antes, en un simposio sobre el clima disfrazado de filantropía, había revisado un informe técnico sobre esa misma plataforma, un anillo de satélites de aerosoles capaces de provocar microsequías sembrando nanofibras higroscópicas en la atmósfera superior. Oficialmente, la tecnología existía solo como prueba de concepto, un mecanismo de seguro en caso de que la guerra hidrológica llegara a superar la tolerancia de los accionistas. Ahora, la corporación parecía dispuesta a lanzarla. Lux leyó los mismos subtextos. Encontró a Cade encorvado sobre su repetidor y le lanzó una bolsa sellada de fruta rehidratada. «Come», le ordenó. El pensamiento tormentoso requiere azúcar. Rasgó la bolsa con las uñas ensangrentadas, probó melocotón de verdad, y casi lloró. Si encienden la matriz, dijo en voz baja, hervirán estas nubes antes de cruzar la divisoria. El valle bebe, las ciudades torres se quedan sedientas, el mito contenido. Lux seguía sin sus lentes, la lluvia le dejaba los ojos enrojecidos, pero sin pestañear. A menos que destripemos primero el mecanismo del gatillo. Marrow se unió a ellos, mientras el agua se deslizaba por su capa en cintas plateadas. Trevor se encuentra en el uso, dijo, y el solo hecho de pronunciar ese nombre pareció enturbiar el aire. Todos conocían el uso, una aguja de obsidiana de 1 kilómetro de altura enterrada en la capital de las licencias, Morredian City. Anclaba el enlace orbital, las bóvedas de facturación, el senado corporativo, la más sagrada de las catedrales secas. Ningún forastero había traspasado su perímetro en 40 años. Cade cerró la bolsa. Diseñé la mitad de la arquitectura de cumplimiento de esa torre. Si llegamos a su pila de nodos terciarios, puedo revertir el protocolo de enlace del desecador y poner la matriz en espera indefinida. Respiró hondo, aunque no creía merecerlo. También firmaré mi propia acusación por 1000 actos anteriores, pero si la lluvia llega primero a Meridian, no les quedará ningún tribunal dispuesto a juzgarme. La respuesta de Marrow fue sencilla, luego caminamos río abajo hasta el uso. 1. Éxodo río abajo. Al amanecer del tercer día, el río recién nacido había excavado un canal navegable a través de la escarpa sur y desembocaba en un sistema de cañones que antaño sirvieron como corredores de mercancías. Los parientes del acuífero recogieron restos flotantes, tejas de polímero, tapas de bidones, motores de trineo magnético desechados, y ensamblaron esquifes cuyas proas lucían sellos de tiza que bendecían, cursos no escritos. Cade nunca había pilotado nada más grande que un tranvía urbano, pero Lux le puso el timón en las manos. Piensa como el agua, dijo, no como los rieles. La flotilla partió bajo un cielo amoratado que destellaba púrpura, donde los drones desecadores rondaban, pero no se atrevían a desplegar cargas mientras la tormenta aún hervía. La lluvia se suavizó hasta convertirse en neblina, la superficie del río silbaba bajo su propio calor recién nacido.
En las curvas, las paredes del cañón brillaban con microalgas despertadas de su letargo, láminas de luminiscencia esmeralda que pintaban glifos que ningún historiador vivo podría traducir. A mitad del viaje se encontraron con refugiados que avanzaban a trompicones por las cornisas sobre la inundación, mineros de dunas de sal, contrabandistas de ojos hundidos, viudas aferrándose a calabazas vacías. Algunos gritaban advertencias sobre los bloqueos de los guardianes río abajo, otros rogaban por un pasaje. El espacio en los esquifes era precioso, pero también lo eran las historias, cada nueva voz era una gota que colmaba el vaso. Luke subió a bordo a los más débiles y les racionó caldo elaborado con arena nutritiva. El río se ensanchó y la flotilla creció de 13 embarcaciones a casi 40. Cade se movía entre los pasajeros, suturando heridas, recalibrando filtros de agua, escuchando. Un hombre demacrado lo reconoció por su nombre, por un viejo titular legal, no por una rebelión reciente, e intentó escupir, pero no le quedaba saliva. Litigaste la moratoria de captura de Niebla, graznó el hombre. Mi municipio perdió aire por tu culpa. Cade no ofreció defensa, las palabras serían una segunda traición. En cambio, le entregó al hombre lo que le quedaba de hilo de herida y le enseñó a coser velas con fibra de algas de seda. La rabia del hombre no disminuyó, pero sus manos encontraron un propósito, y el propósito evitó que ambos se ahogaran en el recuerdo. Al quinto día llegaron a una estación de tren donde las oxidadas torres de levitación magnética aún cubrían el cañón como costillas fósiles. El agua subía a toda velocidad por las torres, arremolinándose con escombros. Más allá se extendía el cinturón de cristal, 100 kilómetros de desierto solar agrietado que rodeaba Morredian City. El río, inimaginablemente, ahora atravesaba su corazón, convirtiendo el páramo panelado en una arteria húmeda que se dirigía a la metrópolis. Marrow ancló la flota bajo un pilono derribado y convocó a los líderes de cada esquife. Arañas relámpagos se arrastraban por los yunques de nubes distantes mientras él hablaba. Esta noche, el río nos evoca bajo campos solares. Los guardianes no dispararán contra los embalses que alimentan las propiedades de sus inversores, esperarán con la ley en la entrada de la ciudad. No traemos la guerra, traemos pruebas, agua que no pueden convertir en espejismos. Pero las torres solo hablan el lenguaje del mercado. Nuestro traductor es el abogado. Todas las miradas se posaron en Cade. Sintió como si cada cláusula que había redactado brillara en su piel. Puedo penetrar el uso, dijo en voz baja pero firme. Pero las credenciales de un hombre se desvanecen rápidamente. Necesitaré saturación de enlaces ascendentes, cada esquife, cada modificador de radio, difundiendo la misma carta de código abierto una vez que el conjunto sea neutralizado. Digamos que es una carta de flujo. En pocas palabras, el agua es patrimonio, no propiedad. Se escuchó un murmullo, la esperanza se enfrentó al escepticismo. Cade repartió memorias de datos codificadas con el esqueleto de la carta. Los niños las transportaron de una nave a otra mientras los ancianos pirateaban inversores solares para convertirlos en amplificadores de transmisión. Esa noche, la flotilla navegó a la deriva bajo tierras de espejo quebradas que reflejaban una luna hinchada por la tormenta. Los fragmentos de vidrio se mecían como pétalos. A lo lejos, las luces de la ciudad manchaban el horizonte, las terrazas superiores de Meridian aún secas, relucientes, ignorantes de que un río ahora se oponía a su horizonte desértico. 2. Borde del meridiano. La defensa perimetral de la ciudad se manifestó como una calzada bordeada de plataformas desalinizadoras convertidas en torres de artillería. Pero las plataformas estaban diseñadas para extraer salmuera, no para detener inundaciones. El agua se filtraba a través de sus dientes de admisión, cortocircuitaba los compresores y dejaba los cañones escupiendo chispas. Los guardabosques se replegaron a líneas de repliegue a lo largo de los terraplenes del bulevar donde las jardineras albergaban esculturas de la sequía. Dispararon bengalas, pintando el río con cordones fluorescentes, pero la corriente no les hizo caso. Luke se dirigió hacia una alcantarilla de mantenimiento bajo una hidroestatua cívica, un monumento obsoleto, irónicamente llamado el Sorbo Eterno. El óxido se desprendía de su gigantesca copa a medida que los esquifes desaparecían uno a uno en la oscuridad tras el pedestal de la estatua. En el interior,
Resonaban los ecos, la alcantarilla se unía a los canales de servicio que se extendían como una telaraña bajo el distrito financiero. Aquí la flotilla se dividió, embarcaciones más pequeñas se atascaron en hidroelevadores, ascendiendo hacia los desagües pluviales, barcazas más grandes permanecieron abajo, almacenando provisiones de socorro en plataformas de metro, ahora sumergidas hasta las rodillas por la escorrentía. Marrow dirigió a los equipos de tierra para distribuir contenedores con la leyenda "solo vertido gratuito". Cada vez que un residente intentaba escanear el código QR del contenedor para obtener la licencia, la pantalla mostraba "no se encontró registro", una negación que se extendió rápidamente por las redes sociales. Mientras tanto, Cade y Lux chapoteaban por un pasillo pavimentado con logotipos corporativos, transparentes tras décadas de limpieza. Salieron a un subvestíbulo del uso, donde las puertas de seguridad antes relucían con ornamentación algorítmica, pero ahora parpadeaban desconectadas. El troyano se había enterrado más profundamente de lo que Cade esperaba, los torniquetes permanecían abiertos, los ascensores gravitacionales mostraban núcleos de depuración. Se pusieron chaquetas de guardabosques rescatadas para disimular el barro. Lux escondió el rifle en una bolsa de mantenimiento. Cade cogió una oblea de identificación que le había quitado a un oficial ahogado, reescribió su banda magnética con sus propias credenciales inactivas y rezó para que los relojes del sistema siguieran confusos. El ascensor los llevó rápidamente hacia arriba en un silencio inquietante, los canales de música se habían quedado sin electricidad estática. A través de las paredes de cristal, vislumbraron cómo Meridian descendía hacia el carnaval, plazas que albergaban danzas de lluvia espontáneas, letreros de neón que marcaban la palabra Market Hold en un ámbar desesperado, drones atascados en el aire en bucles de seguridad. El agua golpeaba los tejados como masas de timbales. El ascensor se detuvo en el nivel de nodo 47, vestíbulo de cumplimiento. Los pasillos brillaban con un blanco estéril, pero las luces estroboscópicas de emergencia se reflejaban en las calcomanías del suelo, eco del protocolo de fortificación de datos. Cade guió a Lux, pasando por unas puertas aún selladas, hacia una escalera de servicio sin señalizar que ascendía a un ático criocongelado donde zumbaban los grupos de nodos terciarios. A mitad de ascenso, los sensores de movimiento sonaron y la torreta de un dron giró desde los respiraderos ocultos. Lux se zambulló, deslizándose bajo su arco. Cade se quedó paralizado, con el corazón latiendo con fuerza. El módulo óptico de la torreta parpadeó, intentando la validación del usuario. La placa pirateada de Cade, aún húmeda por el agua de la alcantarilla, se le adhirió al pecho. Un halo verde se formó a su alrededor, luego falló, titubeó y se asentó en aceptar. La torreta se apagó con un gemido resignado. Lux exhaló una maldición que empañó el aire. «Tus viejas llaves fantasma todavía encantan máquinas», susurró. «¿Cuántas bóvedas forraste con ese truco?» «Suficiente para condenarme», respondió, y subió. 3 llaves maestras del uso. El ático del nodo era una catedral de hielo, pasillos verticales de servidores de grafito que exhalaban un aliento frío como el vapor. Cada rack soportaba el peso de 1.000 millones de microcontratos, transacciones de agua, derivados de sequías, futuros emocionales cubiertos por proyecciones de lluvia. Y cada rack, gracias al troyano, emitía advertencias ámbar de riesgo de integridad que se reproducían a una velocidad inimaginable. Lux vigilaba la escalera con cuidado mientras Cade se dirigía por la rejilla del entrepiso hacia una consola coronada por una diadema de fibra óptica. Introdujo su disco duro, invocó el cel raíz y sintió el pulso de reconocimiento del sistema a través de los circuitos del suelo. Pero la red, como un animal herido, se tambaleaba, los contraguiones luchaban contra su código, aislando segmentos, cercenando piernas para salvar el torso. Tecleó hasta que le acalambraron las muñecas, cadenas de inyección pseudolegales disfrazadas de parches de cumplimiento de emergencia. Una bocina aulló en el interior de la torre. La diferencia de tono indicaba una anulación manual. Había llegado alguien con mayor autorización. La consola de Cade emitió un destello rojo, supervisión local autorizada, de Van. Drusilla Van, presidenta de Akeolex, de quien se rumoreaba que mantenía su sangre hiperdestilada. En las salas de juntas la llamaban, la viuda seca. Cade se preguntó si reconocería su escritura digital.
Aceleró el despliegue, redirigió las coordenadas del objetivo de la matriz a una latitud y longitud nula sobre los desiertos oceánicos, espacio sobre agua, agua sobre espacio, un bucle absurdo. Luego, sembró la ley de flujo en cada espejo de contabilidad, una carta condensada en una elegante frase. El agua es un elemento vital que no puede poseerse, cualquier libro que indique lo contrario pierde su dominio. Los sistemas fallaron, algunos lo rechazaron, otros lo aceptaron, pero, crucialmente, ninguno lo marcó como un virus, parecía una cláusula, y las cláusulas eran sagradas aquí. Selló el impulso con un envoltorio descifrado que requería una auditoría moral humana, una función corporativa extinta, abolida para salvar la paciencia de los accionistas. Ningún ejecutivo vivo podría abrirlo sin resucitar el mismo departamento que habían asesinado. Contención mitigada. Protocolo de enlace de matriz cancelado. Sin embargo, las líneas de código seguían filtrándose por la consola, la contrafuerza de Van royendo los bordes, localizando la brecha. El parche de CADE aguantaría minutos, quizá una hora. ¿Suficiente? Quizás solo si la lluvia seguía cayendo lo suficiente como para que la memoria del suelo se consolidara. Tiró del disco. «Somos fantasmas otra vez», le dijo a Lux. Pero tras ellos, un siseo de presurización anunció compañía. Una puerta blindada empotrada en las pilas de servidores se abrió. 3 guardianes salieron a grandes zancadas, con armadura negra pizarra y visores cobrizos. Entre ellos caminaba la mismísima Drusilla Dan, impecable con un traje de hidratación que canalizaba la condensación hacia ampollas de vidrio en sus clavículas. Las ampollas brillaban con un tono zafiro, un sermón visual sobre su dominio de la sed. CADE sintió que Lux levantaba el rifle, pero susurró, «Todavía no». Su pulso latía con fuerza, el recuerdo de la jerga de la sala de juntas inundó su garganta. Van lo miró como si fuera un hongo curioso. «Consejero Rivers», dijo. «Cambiaste laureles por barro. Y seguís cosechando fantasmas», respondió, sorprendido por su firmeza. Señaló a los camareros, que ahora brillaban con una luz tormentosa. «Han montado un espectáculo. Pero cuando llegue la factura, el mundo seguirá necesitando arbitraje. Regresen. Redacten las condiciones. En su lugar, autorizaremos la precipitación. Una migración sin complicaciones». Lux rió una vez, un sonido tan crudo que incluso la sobresaltó. CADE negó con la cabeza. «La lluvia rechaza la factura». Levantó el disco duro como si fuera un artefacto. «Y el libro de contabilidad ahora incluye una cláusula que exige una conciencia». La sonrisa de Van se desvaneció. Ladeó la cabeza, un guardián apuntaba con una lanza de choque. «La conciencia se compra. Dime cuál es tu precio». CADE se interpuso entre Lux y la lanza. «La sangre ya se pagó», dijo. Se tocó la herida de la palma, limpia desde hacía tiempo. «La tuya ya está vencida». Van suspiró como si se aburriera. Extendió la mano hacia una consola de muñeca, un relé de dron en lo alto se despertó con un zumbido. Pero antes de que pudiera tocar el mando, todo el ático se estremeció. Sonó una alarma de autoridad de impacto, brecha hidrostática piso 30. El río se había infiltrado en los cimientos de la torre, la presión del agua había perforado los ascensores y roto los sellos del lastre. Lux aprovechó el momento y disparó un único arco que atravesó el conducto del techo. Las tuberías de los aspersores se rompieron, llovió refrigerante, provocando un cortocircuito en la óptica del visor. La oscuridad, perforada por la luz estroboscópica. Confundido, CADE empujó a Van hacia atrás, contra un estante, sus ampollas de hidratación se rompieron, derramándose un precioso azul por el pecho. Ella gritó, un sonido que no era de dolor, sino de insulto. Lux arrastró a CADE hacia la escalera. Los guardianes se recuperaron rápidamente, pero el suelo se inclinó al crujir las placas estructurales. Chorros de agua de manantial brotaron de la ventilación, empapando los procesadores y convirtiendo el grafito en efervescentes fuegos artificiales. Se precipitaron por la escalera mientras columnas enteras de nodos se derrumbaban como fichas de dominó. Lo último que CADE vio antes de que se cerrara la escotilla fue a Drusilla Dan agarrando sus ampollas rotas, con los dedos manchados con el mismo producto que había adorado.
4. Torrente arriba, torrente abajo. La gravedad ayuda a los justos, dijo alguien una vez, y esta noche la gravedad era como una inundación. Cade y Lux descendieron 13 niveles por toboganes de emergencia que los arrojaron a un entrepiso ya sumergido hasta las rodillas en agua marrón que subía. Las puertas cortafuegos se sellaron automáticamente, atrapando a los guardianes arriba. Se abrieron paso a través de pasillos donde los murales del triunfo corporativo ahora fluían como secretos de acuarela. Al llegar a la plaza, el espectáculo dejó atónita incluso a Lux. El cañón de rascacielos de Meridian se había convertido en una cuenca. Las cápsulas de tráfico flotaban como faroles. Los ciudadanos vadeaban, aturdidos, algunos llorando, otros riendo, todos empapados. Las vallas publicitarias fallaban, mostrando fragmentos de la ley de flujo en tipografía fluida. El agua es elemento vital que no se puede ganar. Libros contables anulados. 3 líneas más, luego reinicio, y otra vez, imparable. Los equipos de tierra de Marrow repartieron pajitas sifónicas y enseñaron a los ejecutivos, con mocasines de diseño, a filtrar el agua de las alcantarillas. Nadie se negó, la jerarquía de la SED se derrumbó más rápido que los mercados crediticios. Las sirenas de las subestaciones en crisis se mezclaron con los himnos entonados por los ancianos de los parientes del acuífero, que desde las escaleras del edificio recitaban bendiciones para la lluvia en lenguas originadas bajo tierra. Lux apretó el brazo de Cade y señaló hacia el cielo. Las nubes se habían desintegrado, pero en lugar de retirarse, giraban en círculos, el motor convectivo natural redescubierto sobre la isla de calor de hormigón. Se avecinaba más lluvia. En ese momento, Cade comprendió, con o sin paneles, la hidrosfera, una vez estimulada, estaba eligiendo su propia matemática. La vena madre se había convertido en el ciclo madre. Aún así, las represalias se presentarían de otras formas, legales, letales, digitales. Drusilla Van no se ahogaría en silencio. Los servidores destruidos eran copias de seguridad, los archivos centrales se replicaron fuera del sitio. La ley de flujo se extendió, sí, pero la permanencia requería administración, gobernanza comunitaria, no solo sabotaje. Marrow los alcanzó con los ojos encendidos. Puertas de la ciudad abiertas, dijo. La gente sigue el río hacia afuera, algunos se dirigen a torres con cisternas vacías para enseñar la cosecha. Pero aún necesitamos un ancla del pacto. La lluvia parará, volverá a empezar, ciclo, sí, pero debemos defender su esencia. La mirada de Cade se posó en la silueta agrietada del uso, fulminada por un rayo pero en pie. Entonces, convertiremos el uso del libro de contabilidad en un faro, dijo. Transmitiremos protocolos hidrológicos de código abierto en sus portadores. Enseñaremos a cada región a mapear, compartir y reabastecer. Miró a Lux, a Médula, a los miles que se arremolinaban. Escribimos una nueva ley grabada en el curso del agua, no en pergamino. Lux clavó la culata del rifle, como si estuviera fundando una bandera. Primero sobrevivimos esta noche. Luego escalamos. Sobre ellos, los niveles superiores del uso parpadeaban, algunos pisos oscuros, otros con destellos, como si la torre debatiera su propia lealtad. Cade sentía el agotamiento pesarle en los huesos, pero aún más profundo ardía una claridad que nunca había experimentado en los pasillos corporativos, la certeza de que la redención no era un destino, sino un movimiento, una corriente con la que se aprendía a nadar, brazada a brazada, contra la resaca del recuerdo. Abrió su cantimplora en ruinas, la dio vuelta y vio como la última gota dosificada en fábrica caía inadvertida en la inundación. La noche olía a cobre y ozono, un silencio cargado que se cernía sobre Meridian como la respiración contenida antes del veredicto. Las nubes de tormenta aún azotaban el cielo oriental, pero sobre el inundado distrito financiero se asomaba una estrella deshilachada, como si el cielo estuviera probando el nuevo apetito de luz de la ciudad. Cade Rivers se encontraba hundido hasta las rodillas en la escorrentía de lo que una vez fue la avenida Venture. A su alrededor, los parientes del acuífero y los ciudadanos recién liberados trabajaban codo con codo, tendiendo cables de fibra rescatados de los oscuros kioscos de datos, erigiendo mástiles de bambú recuperados de los jardines de las azoteas, conectando cada antena de dron robada a una red de retransmisión improvisada.
Cada nodo transmitía el mismo saludo susurrante en 43 idiomas, dialectos y esquemas de código, factura de flujo, edición provisional 0.0.1, propagación sin restricciones. Los receptores distantes ya repetían el mensaje: aldeas de montaña, plataformas de la tundra, enclaves selváticos considerados desde hacía tiempo zonas de consumo inviables. Todos respondían con una sola palabra, desplegada en verde fósforo en el repetidor portátil de Cade: recibido. Sin embargo, la obra era solo la mitad de un río, la otra mitad se alzaba por encima. El uso, agrietado y parpadeante, aún conservaba su corona de enlaces orbitales. Para que el proyecto de ley se arraigara más profundamente que cualquier contraguión, debían apoderarse de la garganta del uso, la cubierta de matriz de la corona en el nivel 137, donde los enlaces láser enviaban paquetes a todos los satélites de medidores de agua que aún escuchaban. Si lograban sobreescribir la clave maestra de la cubierta, todos los satélites de secadores dejarían de aceptar instrucciones de licencia cerrada. En su lugar, replicarían hidromapas de acceso abierto actualizados por colectivos ciudadanos. El arma se convertiría en una lente. Lux, con el rifle remendado a la espalda, se acercó a Cade. Bajo el destello intermitente de las farolas apagadas, sus párpados se veían enrojecidos, pero despejados. Los exploradores dicen que los guardianes se están reagrupando en la rotonda de la Plaza del Uso, informó. Han recuperado la energía de las baterías de emergencia. Los drones han vuelto a sus patrones de patrulla, pero hay intervalos entre barridos, 11 segundos de punto ciego por minuto. Le entregó una tira de tela que antes era blanca. La conseguí en la oficina de un corredor de bolsa. Intentó usarla como bandera de tregua. Ahora es una onda. Cade se ajustó el arnés alrededor del antebrazo quemado. No sintió el dolor de antes, solo una extraña flotabilidad, como si sus huesos finalmente hubieran cambiado la contabilidad por la corriente. Al otro lado de la plaza, columnas holográficas parpadeantes mostraban datos contradictorios: índice global de sequía, suspendido, destellaba junto a Akeolex, operaciones normal. La realidad se había bifurcado, y ambas versiones luchaban por el mismo escenario. Médula emergió de la multitud como una columna tallada por la inundación, con una docena de niños envueltos en harapos a cuestas. Llevaban carretes de cable aislante más gruesos que sus brazos. Puntos cortantes, dijo, golpeando el carrete. Polímero conductor robado de las pistolas desalinizadoras. Conéctenlo desde las aletas de tierra del uso directamente al río. Cuando llegue la próxima línea de tormenta, la torre se convertirá en una antena de transmisión del tamaño de una montaña. Su sonrisa destelló ferozmente. Ni siquiera una viuda seca puede cobrarle eso al cielo. 1. Infiltración, ventanas de 11 segundos. El equipo de asalto se formó rápidamente: Lux, Marrow, Cade, 4 corredores King con dominio de los sistemas de conductos y 2 antiguos técnicos de los guardianes rescatados durante la brecha del río, técnicos ahora ansiosos por desertar tras ver cómo se hundían las carteras de valores en tiempo real. Cada corredor llevaba una bobina del polímero conductor. Lux, el rifle. Cade se guardó su último disco duro, un fragmento con la casi definitiva carta de flujo y un script para desbloquear la cerradura cuántica de la cubierta de la corona. Cruzaron la plaza como un fantasma durante el segundo punto ciego, con el chapoteo silencioso de sus botas. Las sirenas aullaban en las profundidades de la ciudad, las torres discutían consigo mismas. Un dron publicitario derribado chispeó en lo alto, con la voz grabada entrecortada: celebra la hidratación responsablemente, resp, resp, res, hasta que finalmente siseó. Los guardianes se agruparon en la entrada de la rotonda, con los escudos de evacuación entrelazados y las lanzas de destello zumbando. Sus armaduras aún brillaban, pero sus visores estaban remendados con cinta adhesiva para bloquear la condensación. La lluvia se había convertido en sabotaje. Lux firmó el recuento: 8 visibles, al menos 6 más en las sombras del vestíbulo. Marrow lanzó una bengala magnética a la boca de un hidrante cercano. La bengala estalló bajo la luz diurna del magnesio, y se formó una columna de vapor. Los guardianes se prepararon por reflejo para resistir disparos imaginarios, y en ese instante, el rifle de Lux cantó. Las flechitas EMP impactaron en las baterías de lanzas, dejando a 4 hombres sin vida.
Cade y los corredores 15 escabulleron mientras Lux y Marrow abrían arcos de cobertura, con el agua chisporroteando en las bobinas de la boca del cañón. Dentro, la rotonda vibraba con un carmesí de emergencia. Estatuas de antiguos directores ejecutivos, monolitos de bronce pulido, yacían derribadas o semisumergidas, con sus placas como epitafios irónicos. Los ascensores de Covenant Court se alzaban imponentes, pero los huecos centrales estaban inundados hasta la mitad de la puerta. Los corredores subían por las escaleras, un vertiginoso forzamiento de trampillas de acceso y conductos de servicio con olor a moho y compuestos quemados. Pisos 25, 46, 71, cada rellano se llenaba de vapor donde fallaban las salas refrigeradas de los nodos. Encontraron resistencia dispersa, 2 robots de seguridad interna que seguían en ruta automatizada, un hidrólogo con traje de protección intentando rescatar núcleos de datos. Cade desarmó los robots mediante la voz, aún reconocían las credenciales de administrador legal heredadas, y permitió que el hidrólogo conservara sus núcleos a cambio de indicaciones para llegar al ascensor auxiliar que evitaba las plantas de intercambio de carbono. El agua es gratis, amigo, le dijo al hombre. Lleva tu investigación a un lugar donde pueda respirar. El hidrólogo dudó, luego susurró, hay una escalera manual detrás de los tanques de isótopos, Van la usó una vez durante los simulacros. 2. El contragolpe de la viuda seca. En el piso 120, la torre se estremeció, una oscilación antinatural. Las luces estroboscópicas de emergencia cambiaron de rojo a ámbar. Uno de los técnicos de los guardianes maldijo. Eso es un barrido de repolarización. Están intentando eliminar nanoetiquetas no autorizadas. Tu onda, mis guantes, cualquier cosa sin registrar podría fusionarse con el hueso. Cade comprendió la estrategia. Van había activado una purga electrostática que quemaría todos los componentes electrónicos sin licencia, incluyendo las bobinas de polímero conductor. Tenían minutos para llegar a la corona antes de que la purga se arqueara. Marrow gruñó. Entonces terminaremos en un sprint. Abrieron una escotilla de servicio. Más allá, un vertiginoso pozo ascendía 200 metros hasta un tenue círculo de llovizna diurna, el subsuelo de la cubierta de la corona. Un entramado de peldaños de mantenimiento bordeaba el pozo, resbaladizo, deformado por los recientes terremotos. Cade se sujetó el cable a su cinturón, inhaló y comenzó el ascenso. Cada peldaño le quemaba con una frialdad infernal a través de los guantes. A mitad de camino, la estática crepitaba en el metal, un preludio de la purga inminente. Lux descendió, murmurando una letanía en una jerga gutural del desierto, una oración o una lista de verificación mecánica, no lo sabía. A 70 metros de la meta, la purga golpeó. Una corona plateada explotó a lo largo del pozo, convirtiendo la pintura en plasma. La energía atravesó las bobinas que transportaban, iluminando las cuerdas de polímero como serpientes de neón. Cade sintió que su onda se tensaba, olió a algodón quemado, pero el polímero sobrevivió, la aleación de desalinización robada, diseñada para absorber electricidad. Sigan avanzando, gritó a través de la neblina de ozono. Arriba, la escotilla del suelo de la cubierta relucía. Llegó primero, atascó el borde de titanio del disco duro entre la costura y la cerradura, y giró. La escotilla chasqueó, exhalando una bocanada de viento frío cargado con la neblina de luz estelar, nivel 137, la meseta de la azotea de la torre más alta de lo que antaño fue un mundo sediento. 3. Cubierta de matriz de corona. La cubierta se extendía como un avión de obsidiana salpicado de mástiles esqueléticos, un bosque de ópticas láser-com, antenas parabólicas y turbinas de emergencia que giraban con la brisa tormentosa. La vista los dejó atónitos. Abajo, Meridian era un delta resplandeciente. Las autopistas centelleaban como ríos entrelazados, las fuentes de la plaza rebosaban, las cunetas de las calles laterales se elevaban hacia el cielo. A lo lejos, el río recién nacido trazaba una cicatriz brillante a través del cinturón de cristal hacia el tenue resplandor de las rejillas de las torres supervivientes. Pero la cubierta de la corona no estaba vacía. Drusilla Van se encontraba en el zócalo de control central, con la capa ondeando. 6 guardianes de élite la flanqueaban, con los servos de sus exotrajes silbando bajo la lluvia ácida.
El núcleo cuántico del zócalo de control brillaba violeta, renovando sus credenciales. La mirada de Van atravesó a Cade. Ríos desertores, dijo, con una voz fría y resonante transmitida por un amplificador de garganta. Aléjate. Estoy reescribiendo el futuro del agua. Aclex indemnizará las pérdidas y el mundo olvidará tu rabieta. Cade vio los datos en tiempo real tras ella, los conjuntos de desecadores calentándose, las coordenadas de los objetivos regresando lentamente hacia las celdas meteorológicas pobladas. Los hidromapas de libre acceso parpadeaban en los márgenes, un imperio que reafirmaba su cálculo. Lux levantó el rifle, los guardianes apuntaron con sus escudos de plástico, que se desplegaron como pétalos de hierro. Impaz. La lluvia siseó. Cade dio un paso al frente, con la palma en alto, sin más arma que la bobina de cable. Drusilla, esta torre fue diseñada para ponerle precio al aliento. Esta noche, el aliento lo pondrá. Retírate. Que el mundo pague con gratitud en lugar de con sangre. Casi sonrió. La gratitud nunca da frutos. Luego, a los guardianes, quítenlos. 2 trajes cargaron. Lux se arrodilló, apuntó y disparó. El rifle de bobina lanzó arcos que detonaron en los actuadores de rodilla del primer traje. El segundo se desvió hacia un lado, pero Marrow blandió la bobina conductora como un látigo, el polímero azotó el visor del traje, descargando la corriente de purga residual. El visor implosionó hacia adentro en una explosión de vidrio. Pero los otros 4 presionaron, con los escudos alzados. Cade sabía que serían aplastados por el desgaste bruto. Observó la tormenta madre que se avecinaba hacia el norte, las horquillas de los relámpagos grabando nubes como circuitos húmedos. La bobina de polímero en su mano de repente le pesó como el destino. Le gritó a Lux, conecta la bobina a tierra. Marrow lo entendió al instante. Corrieron en direcciones opuestas, desenrollando cable por la cubierta, envolviendo pilones de soporte, formando una enorme y brillante X cuyo punto central se alineaba con el zócalo, y con Van. Los guardianes intentaron cortar el cable, pero este se dobló y se recompuso en ganchos moleculares. Cade trepó al pedestal, alcanzó el pedestal del núcleo cuántico e insertó el disco duro en una ranura auxiliar. El script del disco se activó, protocolo de renuncia de la corona, mantener pulsado para la llave de tormenta. Esperó un pico de energía de amplitud precisa, un rayo. Van se dio cuenta de la trampa. Se abalanzó, pero Lux la interceptó, golpeando con la culata del rifle las ampollas de la clavícula de Van. El cristal se quebró, el agua azul se filtró como joyas entregadas. Van gritó, más de indignación que de dolor. Un trueno rugió. Un rayo atravesó el pararrayos del uso. La carga recorrió las venas de la torre, descubrió el polímero X, encontró el núcleo cuántico y explotó hacia afuera en un halo de fuego turquesa. Cada plato, mástil láser y antena de dron en la cubierta se encendieron como una constelación. En ese instante, el disco duro SART se activó, cargando la última lista de flujo junto con una orden, modo de secador, solo espectador. Los satélites en órbita baja parpadearon, aceptaron el nuevo certificado raíz y bloquearon permanentemente las coordenadas propietarias del objetivo. La autoridad hidrométrica se trasladó al quórum de nodos abiertos, definido por enjambres de sensores lanzados momentos antes desde esquifes río abajo, una democracia de gotas. Van se tambaleó, el traje chispeando, el agua manando a raudales de las ampollas destrozadas. Las llamas lamieron los bordes de su capa. Miró a Cade a través de sus lentes agrietados. La anarquía garantiza la hambruna, siseó. Él respondió suavemente, la comunidad garantiza la cosecha. Los guardias, con los trajes quemados, soltaron sus armas. Algunos se arrancaron los cascos para tragar la lluvia. El desvanecimiento de los relámpagos dejó una calma inquietante, interrumpida solo por las flores de las turbinas que giraban más rápido, deleitándose con la electricidad. 4. Faro. El amanecer se tiñó de plata sobre los jirones de nubes. Cade, Lux, Marrow y los corredores aseguraron la cubierta.
Transportaron la bobina restante para reacondicionar las turbinas, sintonizaron los mástiles láser para transmitir tutoriales de hidrología y configuraron una baliza que ciclaba el bill en bucle continuo. Los ciudadanos subieron las escaleras de la torre, cargando plántulas, unidades de datos y preguntas. Nadie pidió permiso. Abajo, Meridian evolucionaba a cada hora. Acueductos improvisados canalizaban la escorrentía hacia zonas secas, jardineros de azoteas injertaban enredaderas recolectoras de rocío en puentes colgantes. Las plataformas desalinizadoras ahora servían como monitores colaborativos de inundaciones. La economía de la sed se había transformado en una ecología de flujo. Cade se paró en el parapeto donde una vez brilló el logo del uso. Un equipo de rescate ya estaba arrancando las letras del latón. Trazó caracteres invisibles, fantasmas de su vida anterior, y luego dejó caer la mano. Luke se unió a él. Sus ojos, aunque inflamados, reflejaban el agua abierta en lugar de la escasez. «Te ves más ligero», dijo. «Me siento vacío», admitió. «El vacío contiene más cielo». Le ofreció una ampolla agrietada, medio llena con la primera condensación cargada por el amanecer. Bebieron juntos, sin sensores ni medidores. Sabía a techos de cobre y a graznidos de gaviota, a posibilidad. Marrow llegó con tableta en mano. Señal del cinturón sur. Los colectores de niebla se reiniciaron. Están canalizando los depósitos directamente a los refugios. Sin cargos de entrada. Hizo una pausa, con los ojos húmedos. Tu cláusula ganó. Cade negó con la cabeza. La nuestra. Miró hacia el horizonte, donde los frentes de tormenta se movían sin control. La lluvia se dispersará, la sequía volverá en algún lugar. Pero no será permanente. Y cuando la sed arrecie, la gente conocerá los caminos para llegar a los demás antes que a los mercados. Luke se colgó el rifle, ahora una reliquia más que un arma. Así que, consejero Rivers, el río fluye. ¿Qué consejo sigues? Miró la ciudad recuperada, luego los cielos que se bordaban con cirros recién nacidos. Sigo moviendo agua, dijo. La gramática legal es un peso muerto. Es hora de aprender gramática fluvial. Marrow se rió. Yo redactaré el primer diccionario. Abajo, los niños chapoteaban en los arroyos de los callejones, persiguiendo peces neón recién llegados a calles que antes no tenían charcos. Arriba, los mástiles del uso brillaban verdes, el latido de un futuro sin licencia. Cade cerró los ojos. Aún podía oír el viejo mazo del tribunal, hecho de hielo derretido, pero sus ecos se desvanecían, reemplazados por la compleja música de incontables gotas sin medir que chocaban, se reunían, comenzaban. Un veredicto emitido en fluidez. Abrió los ojos y vio a Lux, a Marrow, al vasto experimento de misericordia que se desarrollaba debajo y encima de ellos. Pongámonos a trabajar, dijo.